Miren, el CROM, Centro de Reporte de OVNIs México, tiene aliados muy importantes a nivel nacional. ¿Sí? Los que nos siguieron desde diciembre, que hicimos la rueda de prensa con el lanzamiento del Chrome y el sitio web, recordarán que en esa ocasión, y están los videos en nuestro canal de YouTube del Chrome, recordarán que nos acompañaron desde la Ciudad de México don Carlos Guzmán, quien ahora mismo nos va a compartir una participación con un video grabado. Don Carlos Guzmán es escultor, estudioso del tema desde hace 55 años. Fue representante de MUFON en México, de la MUFON, la Mutual UFO Network de Estados Unidos. Bienvenidos a este simposio Chrome OVNIs, un diálogo académico en serio, organizado por el maestro Basilio Cot, director del grupo Centro de Reportes OVNI México, a quien agradezco su invitación para estar presente en este magno evento con ustedes. Mi nombre es Carlos A. Guzmán. Mi presentación abordará el tema de los lugares más frecuentes de avistamientos de objetos voladores no identificados en México. Antes de pasar a realizar la revisión de estos lugares calientes en México, denominados así por la alta incidencia de observaciones OVNI que se han tenido a lo largo del tiempo, quiero reseñar un poco de historia cuando en la antigüedad el hombre, para explicarse los fenómenos de la naturaleza, empezaban a identificarlos como sobrenaturales. El rayo, la lluvia, los sismos, el sol, la luna, las estrellas, el fuego, nos convirtieron en cultos, ya que les pedían protección, ayuda, buenas realizaciones para sus cosechas, y así realizaban sus peticiones. De esta forma, empiezan a surgir los mitos por la combinación de creencias basados en esos fenómenos sobrenaturales que se inician sin explicación para las primeras civilizaciones. Así, en todas las culturas van a existir divinidades asociadas a los fenómenos de la naturaleza. En la mitología sumeria, sus tres principales dioses, An, Enlil y Enki, están relacionados con la naturaleza. El primero de ellos era el dios del cielo, el rey de los dioses y el señor de las constelaciones. Enki era el dios mero de la sabiduría, la magia, la creación, la artesanía, la fertilidad y el agua dulce. Enlil era el dios sumerio del viento, el aire, las tormentas, la tierra y el cielo. En nuestras propias culturas, las deidades aztecas como Tláhuac, Chalchihuitlicue, Tlahtecutli y Centeotl están relacionadas con la naturaleza. El más conocido, Tlaloc, dios de la lluvia, era la deidad de los cerros, del agua, de la fertilidad. Según la cultura náhuatl, regían los fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos, el granizo o las tormentas. De esta manera, la adoración de los fenómenos naturales se convierten en deidades. Así, esos primeros hombres empezaron a concentrarse para que su devoción fuera hecha no en cuevas, también en rincones escondidos, montañas, para posteriormente estar en lugares específicos. Y así surgen las construcciones megalíticas de las pirámides, alineadas a las constelaciones, a los amaneceres, a los solsticios, a los equinoccios. Esos lugares se convirtieron, por lo tanto, en la morada de esos seres superiores de la naturaleza. Lugares que fueron seleccionados por los antepasados por poseer ciertas características particulares. Actualmente, desde luego, aún no consensuadas en su totalidad. Pero como ejemplos, tenemos muchos en distintas partes del mundo. El monte Parnaso en Grecia, ahí los atenienses conmemoraban la caída de un rayo. ¿Pero qué tiene de particular ese lugar? Situada en el centro de Grecia. Es solo una montaña de piedra caliza y abundante en bauxita. Había unas montañas históricas muy conocidas donde las fuerzas divinas jugaron un papel religioso o histórico muy importante,
como el monte Sinaí en Egipto, lugar que le fueron entregadas por Dios las tablas de la ley a Moisés, o el monte Hermón, que se encuentra en la frontera entre Israel, Líbano y Siria, al norte de Israel. Ahí la Biblia narra que bajaron los ángeles caídos. El oráculo de Delfos situado en un gran recinto sagrado construido al dios Apolo, siendo uno de los principales oráculos de la antigua Grecia, o en México. El Cerro del Tepeyac, con la historia que todos conocemos. Pero, ¿por qué los antepasados seleccionaron esos lugares? Bien, ustedes se preguntarán el porqué de este breve repaso histórico de algunos lugares famosos. Bueno, parto precisamente de este marco de referencia para poner en contexto esta presentación y pregunto, ¿por qué los objetos voladores no identificados seleccionan ciertos lugares para presentarse en forma repetitiva ahí? ¿Por qué se les observa en forma continua en una misma zona? ¿Qué les atrae de esos lugares? ¿Son por alguna concentración de ciertos metales? ¿Existe cierto magnetismo en ese lugar? ¿Son lugares alineados a las famosas líneas ley? ¿Son lugares con puertas dimensionales? ¿Son lugares de purificación como el Camino de Compostela? Son enclaves místicos porque desde la antigüedad son lugares misteriosos de energía. ¿Pero qué tipo de energía? Bueno, este preámbulo fue con el objetivo de tratar de buscar alguna explicación de por qué los ovnis en nuestro país han concentrado sus rutas más en algunos lugares que en otros. El investigador, el doctor Pablo Villarrubia, en sus libros Guía del Brasil Insólito y un viaje mágico por los misterios de América, asevera que las continuas observaciones ovnis en esos lugares se producen en ese tipo de sitios por características muy específicas. De mis archivos, he llevado a cabo una selección de sitios donde suceden más frecuentemente los reportes de objetos voladores no identificados, bueno, y ahora los UAP. Por lo que paso a señalar esta revisión de los 7 principales lugares clasificados como zonas calientes en México. Ciertas partes en el territorio mexicano han sobresalido por ser lugares geográficos que tienen una permanente actividad de observaciones OVNI. Las características de estos sitios aún están en estudio, pero las encontramos en áreas geológicas específicas, zonas arqueológicas o lugares considerados por nuestros antepasados como sagrados y sitios de poder. Su común denominador es que todos ellos se revelan como lugares calientes de observaciones OVNI. En esos enclaves geográficos específicos y misteriosos, la repetitividad de los reportes de los objetos voladores no identificados es continua y también acontecen otros fenómenos inexplicables. A continuación, los menciono estos lugares sin orden de importancia. Esta primera lista de 7 lugares calientes los consideré por la gran cantidad de esos fenómenos extraños registrados ahí. En primer lugar, el volcán Popocatépetl, en Puebla. La majestuosidad del volcán se palpa en su historia misma desde su existencia geológica, por haberse formado hace 730,000 años. Sus últimas erupciones han provocado en algunas ocasiones columnas de humo y cenizas de hasta 3 kilómetros de altura, así como la expulsión de lava. Una de las más antiguas narraciones de ovnis ocurridas en ese volcán es la proveniente de Gerardo Murillo, gran paisajista mexicano, mejor conocido como el Dr. Atu,
narra que en los inicios del siglo XX es testigo de una observación ovni. Las autoridades federales a fines del siglo pasado colocaron cámaras de vigilancia con el objetivo de llevar a cabo la prevención de alguna eventualidad catastrófica derivada del volcán. Las cámaras han registrado espectaculares grabaciones de objetos voladores no identificados. Los registros gráficos cobran importancia con el fotógrafo Alfonso Reyes, que en el año 2000 fotografiara un espectacular ovni en su trayectoria precisa al cono del volcán. No menos espectaculares han sido todas las tomas grabadas que las cámaras del CENAPRED, así como privadas, ha captado enormes cilindros volantes no identificados introduciéndose al mismo cráter del volcán u esos ovnis saliendo de ese cráter. En segundo lugar, las 7 luminarias de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato. Están ubicadas más o menos a unos 20 kilómetros de la población de Yuriria. Son una formación de 7 volcanes extintos, distribuidos en un área de 90 kilómetros cuadrados. Ellos tienen un gran misterio. En ese lugar se han producido otros fenómenos muy extraños, como es el caso del cultivo y crecimiento de los vegetales gigantes o el pequeño lago, conocido como la alberca, que cambiaba de color sus aguas, presagiando seguros lugares de alguna catástrofe. Aunque ahora es una laguna que ya se secó por el cambio climático. Ahí se contaba la leyenda de un ser donde vivía un monstruo marino llamado Chang. Además de propagarse muchos relatos de ruidos extraños provenientes de esa laguna. Tercera clasificación, la zona del silencio. Una región desértica en la confluencia de los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. En ese lugar se registran eventos muy peculiares, como constantes caídas de meteoritos, no hay preparación de las ondas hertzianas, existen animales y fauna con mutación, aparición de personas que salen de la nada, la caída del famoso meteorito de Allende en 1969, muy cercano a la zona, y el inusitado estrellamiento de un cohete estadounidense que fue atraído o dirigido intencionalmente a esa zona. Acontecimiento que permanece en el más absoluto misterio. Ahí, desde luego, se registra una innumerable cantidad de observaciones de objetos voladores no identificados, muchas nocturnas emergentes del suelo de las dunas de arena de esa región, anomalías magnéticas, etc. Cuarto sitio, Playa Miramar, en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas. Se asegura que en ese lugar existe una base extraterrestre en la proximidad a esa playa. Y ahí, esa base impide desde 1966 la llegada de huracanes y ciclones a esa ciudad. Desde la creencia popular de esta parte del sur de Tamaulipas, asegura la existencia de una base submarina extraterrestre en las proximidades de esta playa. El reforzamiento de esta creencia se ha venido comprobando basándose en las innumerables grabaciones, videos y fotografías de extraños objetos voladores no identificados sucedidos en ese lugar, emergiendo y sumergiéndose en el mar. Así como luces sorprendentes registradas precisamente a escasas distancias de la playa Miramar. Numerosas cadenas de televisión internacional han venido a realizar documentales sobre ese lugar. Por otra parte, Tampico es un lugar privilegiado, ya que dentro de mis archivos tengo notas extraordinarias como las siguientes. La Voz de México, un antiguo diario en México, publicó el 10 de abril de 1897 que se observó en los cielos de Tampico a un buque aéreo
¿Cómo pueden ver el parámetro comparativo de las personas que vivían en 1897? Era precisamente un buque, claro, pero volador. Tamaulipas, especialmente la ciudad, abarca, y desde luego la parte correspondiente a Tampico, abarcan toda la causística ovni. Avistamientos, aterrizajes, mutilaciones de ganado, enormes pájaros con cuerpos de humanoides, contactarnos con seres no humanos, descritos como tipo nórdico, abducciones y fenómenos forteanos. Solo como ejemplos, les menciono que en mis archivos existen las siguientes notas periodísticas. El 20 de julio de 1971, un ovni deja a su paso una especie de telaraña, el famoso cabello de ángel. En diciembre de 1975, en la ciudad de Reynosa, aparece un toro mutilado con los clásicos cortes perfectos en los maxilares y en los genitales. Y desde luego, la famosa playa Miramar, visitada continuamente por esos ovnis. Su abanico de causística ovni es enorme, por lo que es un lugar digno de estudiar. En quinto lugar, Peña de Bernal en Querétaro. Un pueblo mágico, San Sebastián de Bernal, en donde se han registrado a través de los años relatos sobre increíbles apariciones, prodigios y manifestaciones inexplicables. Los moradores de ese pueblo mágico han sido testigos de extraños sonidos, aparición de bolas de fuego, resplandores diversos, todos ellos emergiendo del gran monolito de basalto de 465 metros de altura, el tercero más alto del mundo. Nubes con formas extrañas en su proximidad, apariciones de elementales y desde luego el gran número de observaciones. Algunos locales afirman incluso que ayer existe una puerta a otra dimensión. Sexto sitio, corredor norte de Tijuana a Mexicali, Tecala. Estas ciudades fronterizas de Baja California Norte registran increíbles acontecimientos de observaciones de objetos voladores no identificados. Se suceden muy frecuentemente en esa franja fronteriza. El sitio de la Romulosa es excepcional por sus hermosas vistas naturales. Es un sitio predilecto para ser testigo de una observación OVNI. Otros fenómenos paranormales que han ocurrido ahí son la aparición de entidades como chupacabras y recientemente el Mothman. Séptima y última clasificación, Tepoztlán, Morelos. Pueblo mágico desde el año 2002. Empezó a conocerse internacionalmente en los años 50 y 60 a raíz de ser utilizados como locación para películas nacionales y extranjeras, así como es conocido por sus famosos carnavales con comparsas y bailes de sus famosos danzarines llamados chineros. En ese enclave empezó a cobrar relevancia por el gran número de avistamientos ovni registrados en todo su valle y por su proximidad al pueblo de Amatlán, donde surge la leyenda del hombre dios Quetzalcóatl, por lo que sus moradores consideran a ese lugar como sagrado. Su pirámide, edificada en lo alto de la cima del cerro de Tlepen en los años 1150 y 1350 después de Cristo, ha sido escenario de la observación continua de objetos voladores no identificados. Cada uno de esos lugares merecería una especial edición para realizar la historia pormenorizada de sus acontecimientos extranormales. Pero el propósito de esta presentación es solo mencionar a esos lugares calientes por su importancia en su registro continuo de observaciones de ovnis. Seguiré revisando otros lugares calientes de este tipo de observaciones ovni en la República Mexicana. En otro trabajo incluiré Teotihuacán, Chichén Itzá, los volcanes de Colima y Pico de Orizaba, el Cerro de la Estrella en la Ciudad de México, etc. Por último, les invito
a realizar esos reportes OVNI a la página de CROM, Centro de Reporte OVNI México. Esta nueva organización surge con el entusiasmo de sistematizar estas observaciones y así dar nuevas propuestas de explicación al enigma de los objetos voladores no identificados en nuestro país. Gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Guzmán. Hasta pronto.